Pero vamos a enfocarnos en lo de hoy, que tengo bastantes cosas para compartir, bastantes, así que tenemos son 9 menos 10, hasta las 10 más o menos podemos seguir tranquilos. Porque siendo la última sesión del tema, quiero hacer rapidito, pero un largo repaso de todo lo que vimos hasta acá. Yo hoy me sorprendí, cuando escribí esto, dije, tremendo todas las cosas que hemos conversado, tremendo todas las cosas que Dios nos ha enseñado, aquellas que nos han sido reveladas, en las que hemos tenido entendimiento, y cosas que son armas, en definitiva es eso, armas para la guerra espiritual, y las armas funcionan solamente cuando uno las pone en acción. Tener guardadas en una vitrina no sirve para nada. Tenerla de tono decorativo no sirve para nada. Es para ponerlas en acción. Y al ponerlas en acción conseguimos el resultado, que en este caso es guerra espiritual, ser libres, porque creo que hemos entendido que en definitiva somos libres de los ataques del enemigo, dependiendo de nuestra posición, nuestra ubicación, nuestra posición en Cristo. No hay arma más fuerte que la identidad cristiana. Saber quién sos, entender quién sos, dónde estás parado, qué hizo Dios por vos y todo lo que tenés por delante por ser hijo de Dios. Pero no voy a darle un número, porque si no me voy a cansar, se los voy a dar al final, pero sí, estos son los puntos así que hemos visto desde que comenzamos con esta serie. La guerra espiritual no se basa en el poder, se basa en la verdad, saber quiénes somos. El evangelio es guerra, decidir por Cristo es hacer guerra, recibir a Cristo es hacer guerra, seguir y permanecer en Cristo es hacer guerra. Esta guerra es una confrontación entre dos bandos opuestos. La guerra espiritual se convierte entonces en una guerra de reinos. La guerra espiritual no es casual, siempre hay un plan del enemigo para desestabilizarnos. Nada de lo que te pasa es casualidad. O está provocado por Dios, o está permitido por Dios, o está tramado por el diablo. La Biblia nunca dice que te cuides del diablo, sino de vos mismo, que practiques el dominio propio, como leímos recién, que te mantengas alerta, que te sometas a Dios. No existe un bando neutral, o es con Dios o es contra Dios. No existe un bando neutral. La guerra espiritual es una confrontación entre dos bandos opuestos. No hay un punto en el cual digo, bueno, yo no me involucro. O sos cristiano o no lo sos. No hay un punto intermedio. Los bandos opuestos no conversan, no negocian, no hacen concesiones. Cuando vos no tomás una posición, estás tomando una posición. Cuando estableces un diálogo con el bando enemigo, él va a usar estrategias para debilitar tu fe. Cuando prestás tu oído al bando enemigo, va a utilizar armas que impacten en tus pensamientos y estos en tu fe. Cuando conversás con el enemigo, él tuerce tu visión para que no veas al que te puede salvar. Cuando se tuerce, si ya sé lo que están pensando y ya estoy escuchando los pensamientos de Martín, ya no me acuerdo todo lo que dijo. Pero para el que lo quiera, después va a poder tener todo esto escrito en un resumen. Cuando se tuerce tu visión y dejas de mirar quién sos y quién es Dios y que Él está con vos, quedás aislado a expensas de sus ataques y desviado de tu fe y tu propósito. Cuando estás aislado y las tormentas te rodean, te cuesta reconocer a Dios y prestás más atención al problema que a la solución. Si mirás a Jesús y escuchás su voz, su palabra te da firmeza y seguridad. Si te enfocás en Jesús y seguís sus palabras, te da dirección. Cuando te enfocás en Dios y seguís sus palabras, te da dirección y con la dirección te da la salida. Si mirás a Jesús y después mirás el peligro, comenzás a hundirte. Es retroceder, es mirar atrás. Cuando en medio de la tormenta te enfocás en Jesús, permanece, como estábamos hablando recién y también como estaba diciendo Gabriel, para no caer en los engaños y artimañas del enemigo. Las artimañas del enemigo no nos están ocultas, ya sabemos cómo obra. El enemigo siembra engaño, duda y confusión. Tengo que resistirlo. Y si tengo que resistirlo, no soy yo, es algo externo que viene sobre mí. Si no soy yo, no tengo por qué aceptar las cosas que están en mi cabeza. Cuando le das lugar en tu mente, habilitas la discusión y sos presa del engaño. El enemigo presenta una verdad alterada y te predispone a aceptar el engaño. Conversar con el enemigo pervierte tu visión, te quita tu posición, pone carga sobre tu vida, te quita la provisión y te condena a una vida de fracasos. Muchas de estas cosas son las que vivimos habitualmente por no saber dónde estamos parados, por no ubicarnos en la manera correcta. Siempre el ataque comienza
en la mente. Cuando ganás la mente del otro, invalidás sus acciones futuras, como la serpiente que paraliza a sus víctimas. El enemigo pone duda en tu fe. El enemigo menosprecia tu fe, le resta valor y siembra duda en tu corazón. Espérate que se me salteó. Cuando tu fe fue lastimada y entró la duda en tu corazón, el resultado es frustración y detenés la obra. En vez de prestar atención al ataque, lleva el problema al Señor. El enemigo usa tus dudas y errores y hace hincapié en tus pecados. El enemigo no conoce realmente a Dios ni a tu fe. Cuando te habla acerca de Dios no sabe de quién habla y todo lo que habla es manipulación para engañarte. El enemigo quiere cambiar la visión que tenés de Dios. Más importante que investigar sobre demonios es conocer a Dios. La libertad espiritual no se alcanza reconociendo demonios, se alcanza conociendo a Dios. Tenemos que cambiar la manera de pensar, bueno, esto lo decimos siempre, respecto de Dios, del Evangelio, de la Iglesia, de la visión de la Iglesia y de mi posición delante de Dios. Si no conoces cómo y quién es Dios, te van a meter gato por liebre o te van a meter el perro. El enemigo tampoco conoce quién sos. Conoce tus debilidades, tus pecados, tus miedos, tus dudas, tus gustos, tus movimientos, mira tus movimientos, aprende de vos, sabe cómo seducirte, tiene empatía, pero no conoce el verdadero potencial que tenés en Dios. El enemigo te pone a la altura de la gente común, te trata como un hombre o una mujer común, pero vos no sos gente común. Sos un ser especial, creado y elegido para salvación. El hombre natural sin Cristo es apenas un poco menor que los ángeles. El hombre espiritual con Cristo es superior a los ángeles. La descendencia de la mujer, la iglesia, aplastará la cabeza de Satanás. Lo máximo que puede hacer la serpiente es molestar, frenar, incomodar el avance de la iglesia. La iglesia tiene toda autoridad sobre Satanás y toda clase de potestad espiritual. Por lo tanto, la serpiente no tiene autoridad sobre la iglesia. Todo el plan diabólico, demoníaco, satánico apunta a corrernos de nuestra posición. El aislamiento es un arma de manipulación que nos corre de nuestra posición. Lo mejor para el enemigo es encontrarte solo y sin cobertura, por eso te aísla. Al aislarte te deja en descubierto. Podés estar en la casa, pero el enemigo te aísla. Podés estar en la casa y perder la identidad. Tenés que saber quién sos. Volver a tu lugar te devuelve identidad, posición, posesión y autoridad. La obediencia a una visión y la permanencia en ella te mantienen lejos de los engaños del enemigo. Deja la amenaza del enemigo en las manos de Dios. A Dios le importa tu vida, al diablo le importa ofender a Dios. El enemigo está al tanto de tus movimientos y del avance de tus obras. El enemigo está al tanto de tus avances y de tus retrocesos. El enemigo quiere sacarte de tu lugar y de tu foco. Tu tarea es importante y por eso la detiene. El enemigo nunca se muestra en su totalidad. Es un provocador. El enemigo sabe cómo hacerse ver más grande de lo que realmente es. No te dejes envolver por lo grande de tu oponente. Conoce tu potencial. El enemigo manipula su apariencia porque no puede mostrar su corazón. No hagas caso a las palabras elocuentes. Sabe quién sos. El enemigo da una imagen de poder y ser indestructible. No tenés que mirar tu humanidad, tenés que mirar a Dios en vos. No tenés que luchar por tus medios, la batalla es del Señor. Si corres la mirada de la autoridad de Dios, estás perdido. Si sacás la mirada de tu propia autoridad, te convertís en un vencedor. El enemigo está capacitado para luchar contra un cristiano individual y aislado, pero no puede luchar contra la iglesia. No pongas al enemigo a la altura de Dios, no le des autoridad al que te quiere detener, no podés vivir la unción de otro, no sirve que te vistas de la armadura de otro, tenés que tener tu propia intimidad y tu propia relación con Dios. Ser cristiano es estar siempre alerta, siempre firme y siempre de pie. Las armas que usamos son poderosas en Dios. Las armas espirituales no se enfocan en los agentes externos, sino que se enfocan en nuestra identidad. El mandato de Dios no es enfrentar o atacar al diablo, sino resistir al diablo. La identidad en Cristo destruye fortalezas. La identidad en Cristo destruye argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios. Tenemos autoridad sobre los pensamientos. Y recién ahora entramos en la armadura que empezamos hace 2 semanas atrás. Y de eso sabemos que Dios tiene una armadura preparada para mí. Depende de mí que me vista con esa armadura. La armadura solo sirve si está completa.
Esa armadura tiene el poder para hacer frente a las artimañas del diablo. La guerra es con el mundo espiritual, no con las personas. La armadura que Dios preparó para mí es la herramienta para que yo resista hasta el fin. Y de las piezas de la armadura, el cinturón de la verdad, solo la verdad me sostiene y mantiene firme. Para ponerme el cinturón necesito conocer cuál es la verdad y vestirme de esa verdad. La coraza de justicia, mi corazón y espíritu deben ser resguardados con la justicia. La coraza de justicia solo puede ser colocada por la comunión con Dios y la permanencia en Él. El apresto del Evangelio es la preparación para anunciar. Tengo que estar siempre preparado, a pesar de las condiciones o circunstancias, para presentar el mensaje de la salvación. El escudo de la fe es poner la fe en acción. La fe protege mi caminar, protege todo mi cuerpo, la fe se mueve. La fe es liviana, no es una carga, la fe es fuerte y poderosa. La fe detiene las mentiras y engaños. La fe, puesta en acción, mueve montañas y cambia mi entorno y el lugar donde me muevo. El casco de la salvación es cuidar mis pensamientos. La misma salvación es un casco. La seguridad de ser salvo me mantiene seguro de ser salvo. La espada del Espíritu es manejar la palabra de Dios y la armadura de Dios es Cristo. ¿Sabe cuánto hicimos hasta acá? 93 puntos. Y faltan 4, que son los que vamos a ver hoy. Cuando hicimos específicamente lo de la armadura, les dije que la armadura de Dios, la armadura del cristiano, la armadura espiritual, tiene 6 piezas básicamente y 4 adicionales. Estos 4 adicionales son los que vemos hoy en esta última sesión. Y vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 18. Y vemos entonces cuál es el primer adicional de la armadura que me fortalece, me libra de los ataques del enemigo. Oren en el Espíritu. En todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Si yo lo leo así de corrido, esto es simplemente la despedida de Pablo. O sea, termina de escribir, después de haber estado ahí preso, está encarcelado, mirando al soldado, describe la armadura y con eso pone todo lo que hemos leído y se despide. Pero cada palabra que está en la Biblia tiene para nosotros una enseñanza, porque nada de lo que está escrito porque sí. Y en cada una de esas palabras hay una enseñanza, una dirección de Dios para nosotros. Hay muchos tipos de oración. Y no voy a hablar específicamente de la oración porque tendría que arrancar una serie nueva. Pero básicamente me voy a quedar con 2. Espera que estoy medio atragantado, medio atascado. Gastón me hizo reír hace un rato y me quedé trabado. Así que la culpa la tiene el doctor Sánchez. Hay muchos tipos de oración, pero me voy a detener en 2. Básicamente, 2 grupos. La oración efectiva, que es la que funciona, y la oración que podríamos decir no efectiva, que es, por lo tanto, la que no funciona. Hay muchas otras cosas que podemos hablar respecto a la oración, pero básicamente está dividida en estos 2 grupos. Hay una forma de orar, un tipo de oración que sirve, y hay una forma de orar, un tipo de oración que no sirve. Es bueno esto como arma porque capaz nos damos cuenta o de golpe empiezo a mirar, a ser confrontado por la palabra y resulta que yo estoy orando de la manera en que no sirve. Y cuando no veo el resultado, no veo la respuesta, veo que las cosas no suceden, como dice Proverbios, le echo la culpa a Dios, porque a ver por qué no responde lo que te estoy pidiendo. Y básicamente la clave está en que estoy haciendo una oración que no es efectiva. Jesús habla de la oración y habla también de la oración efectiva, de cuándo sirve, cuándo no sirve, cómo hacerla y qué no hacerla. Cuando Él habló con sus discípulos, cuando les presentó el famoso Padre Nuestro, arranca Mateo 6:9 diciendo, ustedes deben orar así. Ahí empieza una serie de tips que son los que hacen la oración del Padre Nuestro, que no lo voy a mencionar ahora, que posiblemente sea la siguiente serie de mensajes respecto del Padre Nuestro como oración efectiva. Sí, eso sí, puede ser que sea a partir del mes de febrero. Veremos qué es lo que Dios dice. Pero está diciendo, esta es la manera en que tienen que orar. Al mismo tiempo también Jesús dice, hablando con sus discípulos, hablándole a la gente, enseñándoles que hay una manera en la que no tienen que orar. Dice Mateo capítulo 6,
versículo 7. Al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Gentiles son los que no pertenecían al pueblo de Dios. En este caso, hoy para nosotros comparamos el decir gentiles es la persona que no conoce al Señor, que no es creyente o que nunca estuvo en relación con las cosas de Dios. Al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea que cuanto más digan y por muchas cosas que digan, eso va a mover la mano, el corazón y la acción de Dios. Pero parece ser que no es por la cantidad de palabras. La versión tradicional, la Reina Valera, la querida Reina Valera, dice, orando, no usen vanas repeticiones. Es cuando vos simplemente te enfocás en una manera de oración y repetís palabras que te dijeron, usás el molde de otro, orás con el Padre Nuestro, pero eso se lo voy a dejar para más adelante, porque hay quienes piensan que el Padre Nuestro como oración es un formato de oración y no es un formato de oración, sino que es una guía de oración que cambia totalmente. Cuando usted tal vez haya escuchado, tal vez estuvo incursionándolo alguna vez, tal vez alguna vez en su vida tuvo algún acercamiento religioso o un conocimiento religioso, y entonces sabe que hay en las agrupaciones religiosas tienen determinados tipos, modelos de rezos, de oraciones hasta escritas. Si vos querés que te pase tal cosa, tenés que orar esta cosa, decir estas palabras, repetí esto. No es así. No es por vanas repeticiones, no es cuestión de repetir, no es cuestión de habladurías, sino que hay algo más efectivo, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Recuerdo incluso, y hace un tiempo lo mencioné, porque, a ver, cuando yo digo así, tal vez están pensando inmediatamente, ya le está tirando palo al catolicismo. Sí, pero no. Porque sí, pero no. Porque también nosotros hacemos lo mismo. Solo que le ponemos otro nombre o lo disfrazamos un poquito. Claro, no tenemos un rosario con una oración aprendida, la cual tenemos que ir contando y siguiendo cómo hacer la oración. Pero hubo una época allá por los 2000 donde te hacían la oración de Jabes, de Segunda de Crónicas, y vos tenías que orar exactamente como Jabes oró y repetir los versículos. O sin ir más lejos, lo que le dije la semana pasada y la anterior, no salgas de tu casa sin vestirte de la armadura. ¿Y cómo me he visto? Y tenés que repetir los versículos de Efesios capítulo 6, 10 al 20. Si no repetís los versículos de Efesios 6, 10 al 20, entonces el diablo te va a hacer chachá. Así que hacemos las mismas cosas. No es cuestión de vanas repeticiones. Y mucho más en el enfoque cultural en que Jesús estaba hablando, porque Él le está hablando a un pueblo judío, donde los judíos religiosos hasta el día de hoy tienen un formato literal de oración. Todas las oraciones del judaísmo comienzan diciendo, bendito seas tú, oh Señor, Dios del cielo y de la tierra, que nos das tal cosa. Y ahí arrancan con la oración para donde sea que la vayan a dirigir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y ahí arrancan con lo que sea que te quieren decir. No, dice Jesús, no es eso. Por eso cuando Él comienza con su oración, y no voy a introducir en el Padre Nuestro, pero le digo solamente esto, ustedes oran así, Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, conversá con Dios. Y después viene la explicación de todos los tips de por qué, de cada manera, cada guía de oración, de los tópicos, de los temas que vos tenés que hablar con Dios, cómo presentarte, en qué orden presentarte para que esa oración sea efectiva. Acá estamos viendo en las palabras de Jesús un ejemplo de oración efectiva y oración no efectiva. Pero ¿cuál es básicamente la oración que funciona? Primero, los que conocen Biblia, ya les está retumbando en la cabeza, la oración del justo de Santiago 5:16, que dice, la oración del justo es poderosa y eficaz, o eficaz y poderosa. Es poderosa y eficaz. Significa que cuando el justo ora, lo que ore, eso tiene poder y eficacia. O sea, eso impacta en el mundo espiritual y funciona. O sea que entonces va a tener respuesta de lo que está pidiendo. Entonces, para que tu oración sea eficaz, tenés que ser justo. Que ya lo hemos visto un poquito la semana pasada o la anterior, no recuerdo, hablando de la coraza de justicia.
que también implica el hecho de que seas justificado por Dios. Y por sobre todas las cosas, que actúes con justicia. Les voy a contar un chisme. ¿Quiere un chisme? ¿Viste? No, si se va en todo el infierno acá. Bueno, a ver si cuento. Viniendo para acá, cruzando una avenida, un cruce de esos medios malos de calle, esa avenida así, que te viene de frente, te viene de costado, te viene del otro lado y qué sé yo, cruce de avenida donde tengo que doblar a la izquierda, al mismo tiempo venía una camioneta de frente, entonces ya tenés que hacer malabares porque vos tenés que doblar y la camioneta no piensa parar, viene de frente. Al mismo tiempo, así, una señora va a cruzar la calle, tomándose todo su tiempo. No solamente tomándose todo su tiempo, vos sos de los míos, no solamente tomándose todo su tiempo, sino mirándome mientras se tomaba su tiempo, como diciendo, ¿a dónde vas? Y en ese momento yo no dije nada, porque si yo decía lo que voy a decir ahora, la pastora se iba a enojar. Pero como ahora están ustedes y me van a defender, entonces ahora lo puedo decir con libertad. Esta señora iba con otra señora, iban vestidas de una manera particular, cruzando la calle, caminando hacia la estación de servicio, o sea que no iban a cargar nafta, tampoco iban al frigorífico que ya había cerrado, tampoco iban a la chatarrería porque no creo que fueran a comprar fierro, sino que vestidas en forma particular las dos señoras iban derecho a la iglesia que está al lado de la estación de servicio. Actúe con justicia, con cristianismo. No alcanza cuánto pueda orar si después va a cruzar la calle y le está echando maldiciones a la que está manejando. La oración del justo, veo muchas risas cómplices. No sé si serán que manejan o si serán que echan maldiciones. Fíjese porque a ver si le está funcionando o no, si la oración le está dando resultado o no. Segundo, la oración eficaz es la oración en el nombre de Jesús, un tema que hablamos bien en profundidad cuando hicimos el camino de los romanos. Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa. Ganar la lotería, que se muera el vecino, cualquier cosa, dice, que pidas en mi nombre, yo lo haré. Pero el tema está, junto con el punto siguiente, en lo que significa el orar, el pedir en el nombre de Jesús. El presentarme ante Dios a pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús implica relación, sujeción, representación y comisión. Orar en el nombre de Jesús significa relación, que yo le voy a hablar a Dios diciéndole, mira Dios, ¿sabés que acá estoy con Jesús? Y Él me dijo que te diga. Orar en el nombre de Jesús significa sujeción. O sea, mira Dios, yo quiero pedirte que se muera el vecino, pero yo sé que eso no va con tu palabra. Representación significa que cuando vas delante de Dios le digas, Dios, me mandó Jesús a decirte que. ¿Te mandó Jesús a decir qué? ¿Hablaste con Jesús para que Jesús te haya mandado? ¿Sos un representante de Cristo? La gente que no te conoce, el que no te conoce, porque el tema es si te conoce ya te ven. Hola Amir, ¿cómo estás? No, el que no te conoce. Si vos sos un representante de Cristo, el que no te conoce, cuando te ve tiene que decir, Cristo. ¿Se ve a Cristo en vos? Sí, tenía que ser. El Chavo del Ocho. Orar en el nombre de Jesús
implica comisión, haber sido enviado, representar, ser la imagen, mostrar el que habite y que se refleje Cristo en mí. Claro, entonces, si tengo intimidad, si Él me mandó, si estoy hablando, si lo represento, y sí, todo lo que pidas, cualquier cosa que pidas, porque si estás en esa posición no vas a pedir cualquier verdura, cualquier cosa que pidas, entonces Dios la va a hacer. Lo que al mismo tiempo tiene su contraparte negativa. Juan capítulo 16, versículo 24, dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán. Hasta ahora no pidieron en mi nombre, pidan y recibirán. Si no pedís en el nombre de Jesús, no vas a recibir. Tercero, la oración efectiva es la oración según la voluntad de Dios. Por eso le dije recién, combinado con el punto siguiente, cuando yo estoy orando, pidiendo por algo que esté de acuerdo a lo que Dios quiere que yo pida. Y si vos me decís, Dios me mandó que pida que se muera el de enfrente, es que hay algo que no estás conociendo de parte de Dios. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos otra vez cualquier cosa, y ahora dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. El versículo que usamos siempre los días de oración de peticiones. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, ¿cómo estoy seguro que tengo lo que le pedí? Y si sé que me escucha, bárbaro. ¿Cómo sé que Él te escucha? Y si orás según tu voluntad, según su voluntad. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que orar según su voluntad. Así que en más de una ocasión, cuando estés orando, te vas a morder los labios, vas a cerrar tu boca y no vas a orar en la manera que querías. Recuerdo, creo que fue el año pasado, lo conté el año pasado en aquel momento, estaba hablando de síntomas. Recuerdo que estaba orando por una familia en ese tiempo, no un día, ¿no? En ese tiempo estaba orando por una familia. Y cuando oraba por esa familia, yo quería orar de una manera. Yo quería decir determinadas cosas. Yo quería pedirle a Dios determinadas cosas. Yo quería algo específico. Mi mente me guiaba, mi corazón lo sentía. Y yo quería así, 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 así. Y cada vez que iba a empezar me quedaba así. Y no podía seguir. Sintiendo, entendiendo que eso que yo quería y que era muy justo y que era muy lógico y era muy correcto y muy apropiado, no era según la voluntad de Dios. Y antes que, capaz que está pensando al revés, que yo quería maldecir a alguno que me decía que no, la cosa se trataba un poquito al revés. O sea, Dios no maldice, pero la onda era déjalo solo que se dé la cabeza contra la pared. Y yo estaba intercediendo, pidiendo, y Dios decía, no, que se rompa la nariz. A veces Dios también hace esas cosas para nuestro crecimiento. Este versículo de Juan también tiene su contraparte negativa, que es Santiago 4:3, que dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. En vez de pedir según la voluntad de Dios, piden con malas intenciones. ¿Y cuáles son las malas intenciones? Para satisfacer sus propias pasiones. Señor, te pido que la hermana que hace las tortas se aparezca, de golpe me regale una torta. No, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Póngale eso lo que se le ocurra, para satisfacer sus propias pasiones. Esa no es la oración conforme a la voluntad de Dios. Pero además de que sea simplemente una oración efectiva, para que la oración efectiva además sea poderosa, y además de ser poderosa, dé resultado, dé fruto, vos veas el resultado, y además de dar ese resultado, eche fuera a los ataques del diablo, porque en definitiva de eso es lo que estábamos hablando, como un adicional a la armadura de Dios. La oración tiene que ser hecha según la forma, ya no la voluntad, sino según la forma de Dios. Efesios 6:18, repito, dice, oren en el Espíritu. La oración efectiva, poderosa, la oración que da fruto, la oración que echa fuera al enemigo, es la oración en el Espíritu. Y seguramente estarán diciendo, tengo que hablar en lenguas. No. O sí, está bien, puede ser, pero no. Porque si bien
la costumbre, la tradición, el mito, esto tendría que ir para derribando mitos. El mito es la oración en el espíritu, es la oración en lenguas. Entonces empezás a ratatear todo el tiempo, nadie entiende un pomo de lo que estás diciendo, ni Dios, porque le metiste primera y no paraste, y oré en el espíritu. No. ¿Y cómo sé que no? Es muy fácil, porque mira lo que dice. Oren en el espíritu en todo tiempo con peticiones y ruegos. ¿Cómo oras en lenguas? Los que oran en lenguas, haciendo una petición específica y rogando específicamente algo. Orar en el espíritu es otra cosa muy distinta a orar en lenguas, que no rechaza el orar en lenguas, pero no es eso. Orar en el espíritu significa más que en intimidad, en conexión. Orar en el espíritu significa orar estando con. Orar en el espíritu significa en el momento, en el mediante, en el mientras Dios está ahí. Orar en el espíritu es sintiendo, manifestándose la presencia de Dios en el momento de la intimidad, en el momento de la adoración, en el momento de la manifestación, en el momento del fluir, de la gloria. Eso, orar en el espíritu es estando en esa misma conexión. Como dice Juan, cuando empieza Apocalipsis, que dice, estando yo o estaba yo en el Espíritu el día del Señor y entonces vi, y ahí empieza a escribir todo el libro del Apocalipsis. ¿Qué significó que él estaba en el Espíritu? Que estaba metido, conectado, totalmente lleno, como dice cuando habla el profeta Ezequiel, cuando habla Daniel, ahí en medio de un éxtasis, ese momento del encuentro con Dios. Te animo a que lo tengas. Te animo a que lo experimentes. Esa es parte de la oración poderosa que rompe cadenas y que echa fuera las obras de maldad. Puedo hacer una oración efectiva y al mismo tiempo no estar en el espíritu. Puedo orar porque sé que tengo que orar por algo, oro por algo y es una oración efectiva. Porque soy justo y actúo correctamente y puedo no estar en el espíritu. O sea, puedo orar, en este momento nos ponemos a orar por algo y digamos fríamente, y es una oración efectiva. Puedo orar en el nombre de Jesús y ser efectiva y no estoy en el espíritu. Puedo orar conforme a la voluntad de Dios y es efectiva y no estoy orando en el espíritu. Es necesario, sobre todo eso, la conexión, la intimidad, la gloria de Dios manifiesta para orar en el espíritu. Segundo adicional, Efesios 6:18, oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta. Segundo adicional, esté alerta, esté despierto, preste atención a lo que está pasando, entienda y reconozca los tiempos que se están viviendo. La guerra espiritual requiere una actitud vigilante y alerta. Mateo 26:40, luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 1 Pedro 5:8, que lo leí hace un ratito. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estar alerta, estar vigilante. No estar dormido, estar atento a lo que está pasando, reconocer las situaciones que se están viviendo. Luego de todos los 93 puntos que vimos de armas para la guerra espiritual, entender que la cuestión no es siempre el diablo, no es un demonio, tampoco es una persona, sino que hay determinados puntos en los cuales en mi interior el enemigo ganó terreno y con eso me está combatiendo desde adentro. Entender que en realidad se han levantado fortalezas, se han levantado altiveces. Entender que en realidad me corrí de la posición o de la intimidad o de la búsqueda o de la posición con Él. Entender que no estoy viendo al Señor de la manera que tengo que verlo, sino que lo estoy viendo tal vez simplemente con una visión humana, con un criterio meramente humano, como dice 2 Corintios 5:16 en la versión NBI, con un criterio meramente humano, analizando a Jesús humanamente. No, tenés que cambiar tu manera de pensar respecto de Dios, del Evangelio, respecto de la iglesia,
la visión de la iglesia, de tu relación con Dios, con el Evangelio y con la iglesia, y del potencial que tenés en Dios. Efesios 6:18, nuevamente. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración. La tercera vez que se dice en esta noche, aunque permanentemente lo decimos, perseverar. La actitud del cristiano es perseverar. Uno de los puntos que le leí más atrás, hablando de la vida del cristiano, es perseverante. Firme, alerta, de pie. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Significa permanecer en una posición. ¿Qué significa perseverar? Insistir. ¿Qué significa perseverar? Que se te cayó, que se rompió, volver a edificar, volver a levantar. ¿Qué significa perseverar? Se te fueron las ganas, hacer como, ¿viste los inflables? Ahí. Que te infle, el único viento, aire que te puede inflar es el Espíritu de Dios. Y entonces, aunque estés ahí, paradito, firme en la posición que tenés que estar. Lucas 18:1. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Gabriel también habló de cuando bajás los brazos, cuando te pinta, y te pinta, porque te pinta, sin desanimarse. Cuando sienta que te estás, recobra fuerzas, como hizo Abraham. Miró nuevamente la visión, miró el llamado, miró al cielo. Dios me dijo que así iban a ser mi descendencia. No tengo ni uno, pero Dios me dijo. Cargaba pilas y en esperanza contra esperanza reconectaba el pacto y nuevamente se mantenía firme en la fe. Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra. No le robo porque yo ya lo tenía de antes, como dijo Gabriel. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. No necesitas otra cosa más que la presencia de Dios en tu vida. Y con el Espíritu de Dios en vos, como decía en el devocional de hoy, es suficiente y alcanzás la plenitud. La oración perseverante también debe ser, porque termina diciendo, por todos los creyentes. Si no te importa la obra de Dios, no puedes pretender que Dios interceda por tu propia obra. Te tiene que importar lo que a Dios le importa. Y el cuarto punto, el último punto, el cuarto adicional, nunca me hubiera enfocado yo en esto, si no hubiera estado ahí en el desarrollo de esto. Nunca hubiera dicho estas palabras, nunca hubiera utilizado este punto, nunca hubiera hablado esto, si no me estuviera obligando el texto de Efesios 6:18. Pero creo que en este tiempo, terminando este año, empezando el año que viene, como les dije, un ajuste en algunas áreas de nuestra vida, una cuestión de orden espiritual y otras cosas que no las tengo bien claras, bien definidas, que se las voy a decir el 30, es el tiempo de empezar a reconocer y a honrar las cosas que Dios nos pone por delante y a poner en práctica el principio de la honra. Algo de lo cual nosotros en 12 años, que ya vamos para los 13 años, jamás hemos mencionado, es más, tal vez incluso erróneamente ni siquiera enseñado, porque entendemos que todo lo espiritual va por otro lado, pero llegó el tiempo, este es el tiempo de establecer el principio de la honra, en la cual la iglesia reconoce a la autoridad espiritual, la respeta, la obedece, se sujeta, honra y ora por ella. Efesios 6:19 dice, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y digo nunca decirlo porque jamás nos hemos puesto en primer lugar delante de nada y no es lo que corresponde, pero es el tiempo de empezar a reconocer el orden espiritual para que te vaya bien, para que eches fuera los ataques del enemigo, para que el diablo no tenga y no gane ningún valor sobre tu vida.
Nunca hubiera pensado que iba a estar predicando leyendo este versículo. Llegó el día. Hebreos 13, 17. Cambié de versión a propósito porque me gusta más, pero dice: obedezcan a sus dirigentes. El versículo con el cual se ha maldecido a congregaciones, con el cual se ha abusado de la gente. Pero de la manera correcta dice: obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Dice el versículo, la primera parte, como quienes tienen que rendir cuentas. ¿Qué significa? Que actuamos, a veces nos gastamos, como dice Pablo en un versículo que no puse, porque termina un poquito más fuerte todavía y no me pareció, o a veces ponemos todo dando cuentas delante de Dios por cada uno de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra cobertura espiritual. El sujetarse a los pastores, como dice la Reina Valera, someterse a los dirigentes, no es el látigo, no es la obediencia ciega, es reconocer que está siendo guiado para alcanzar un nivel de plenitud, para entender lo que Dios tiene para darle y para que su vida sea bendecida y prosperada. Primera Tesalonicenses 5:12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Primera Timoteo 5:17, y con eso termino. Porque hemos visto algunas veces cosas que no avanzan, cosas que no funcionan, cosas que se traban, cosas que se detienen. Y porque le cuento, a veces, no le voy a contar, pero si quiere le cuento, hago catarsis y le cuento, no quiere que le cuente, no, bueno, le cuento. A veces me pasa todo el mundo por encima, ¿vio? Primera Timoteo 5:17, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y con esto llegamos a... 97, me faltan 3, voy a tener que inventar 3 puntos más. Bueno, y llegamos a los 100 y hacemos un libro 100 armas para la guerra espiritual. Póngase en pie, por favor. Nos despedimos. Sí, como les dije al principio, todo el resumen de los puntos, después lo va a poder tener si quiere, en un escrito no impreso, sino en forma electrónica, en forma virtual para poder leerlo. Pero no solamente para poder leerlo, que no eso no sirve de nada, sino para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra. Entendiendo de los 97 puntos, vuelvo al punto central, que era por allá por el 40 y pico, no recuerdo el número ahora, que es entender tu posición en Cristo. Viene un tiempo, les repito, viene un tiempo difícil. Viene un tiempo de agarrarse, de ajustarse el cinturón. Viene un tiempo de, parafraseando el Antiguo Testamento, viene un tiempo de agarrarse de los cuernos del altar. Viene un tiempo donde las cosas van a estar un poco complicadas. En todo sentido, no estoy hablando solamente de la economía. Eso solo ya nos va a pasar por encima. Ya nada tiene valor de nada. Me asusto todos los días de los precios que encuentro y estoy todo el día andando de acá para allá por distintas cosas. Me asusto y digo, no puede ser. Esto no puede valer esto. No puede valer una tira de Buscapina 2.000 pesos. Pará, hermano, ni te dejan tener un problema de hígado tranquilo. No. Una tirita. 2.000 pesos. Ni pensar si se trata de algún medicamento oncológico. ¿Sabe lo que es eso? Pero no solamente la economía, sino que estamos a las puertas de un caos social que se está por levantar. Manifestaciones de todo tipo, permanentemente conflictos en la calle. Eso que va a traer un aumento de la delincuencia, problemas al circular y todas las cosas que usted ya hemos vivido y ya se imagina. Hay una sola manera de estar libres de todo eso. Tome un compromiso con Dios. Sea parte, sea vivo, sea iglesia. Deje de lado las cuestiones personales. Los análisis propios, los cuestionamientos. No porque esto así, esto asá, que alguien me dijo hace unos días atrás, una semana como mucho, me dijo, pero yo no estoy de acuerdo con que lo que usted dice así. Y digo, ¿y a mí qué me importa que vos no estés de acuerdo? En serio le dije así, ¿eh? ¿A mí qué me importa que vos no estés de acuerdo?
¿Cómo está tu vida? ¿Por dónde estás andando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué estás experimentando? Y te estás deteniendo en una tontería, que no le voy a decir cuál era, pero como si fuera, voy a poner el arbolito ahí. Y les cuento, si le molesta, el arbolito va a estar acá. Acá lo vamos a poner, ¿no? El arbolito va a estar acá. ¿Le molesta el arbolito en la iglesia? Y venga con lente oscuro, no sé, qué sé yo. Siéntese de espalda, que no sé, haga algo, invéntese, póngase un gorro de esos tipo pescador, no sé. Ahí va a estar. Una pavada como esa. No te detengas en tonterías cuando estás siendo edificado, cuando estás siendo bendecido. Levante sus manos. Te damos gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche.